Y vamos a continuar con José Luis Santiago Blanco. Él es licenciado en Biología por la Universidad de Vigo en 1997, con grado de licenciado en la misma universidad, en el Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo en el año 2000, año a partir del cual se incorpora al Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia. La verdad es que la trayectoria de Santiago es muy amplia, así que voy a intentar resumir un poco y me voy a ir directamente al año 2012, cuando trabajó también en una nueva línea de investigación que se ha iniciado en el grupo sobre olivicultura. Y desde el año 2017 forma parte de un nuevo reto, la incorporación a sus investigaciones de las rosas cultivadas antiguas para perfumería y otras potenciales aplicaciones. Todo ello ha derivado en un cambio en la denominación del grupo de investigación, que desde el 21 de octubre de 2020 ha pasado a llamarse Viticultura, Olivo y Rosa, de ahí las siglas BIOR. Entonces, les voy a pedir ya un aplauso para Santiago, él prefiere que le llamen así, y les digo el título de su ponencia, que es Empleo de ovejas con aversión inducida a la vid como método de lucha contra malas hierbas. Ahora creo que nos va a explicar bien. Muchas gracias, Santiago. No se escucha nada, dicen que ahora se empieza a escuchar. Bueno, pues nada, que agradecer en primer lugar la oportunidad que se me ha dado de venir hoy a contar nuestras experiencias y nuestros trabajos. Y bueno, ahora nos metemos ya de lleno en cosas un poco más concretas y en actividades que llevamos a cabo. Como bien me ha presentado ella, bueno, pues soy investigador en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que la mayoría de la gente conoce por las siglas, que son el CSIC, ¿de acuerdo? Es el mayor organismo que tenemos en España y es la séptima institución pública de investigación a nivel mundial. En España cuenta con 121 institutos que están repartidos por toda la geografía nacional, excepto uno que está en Italia y que es la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Y se han incorporado recientemente al CSIC 3 centros nacionales, que son el Instituto Nacional de Investigación Agraria, el Instituto Geominero Español y el Instituto Español de Oceanografía. Pues en uno de estos 121 centros que hay repartidos, pues desarrollo yo mi trabajo diario, concretamente en la Misión Biológica de Galicia, que es un centro que se dedica fundamentalmente a la investigación en ciencias agrarias y que se sitúa en las afueras de la ciudad de Pontevedra. Y ahí pues llegué yo hace ya casi, pues va a ser en marzo 23 años, que llegué para hacer mi tesis doctoral en ese centro. Concretamente, en el grupo, como bien presentaron antes, empecé en el antiguamente conocido como Grupo de Viticultura, que dirige la doctora Martínez, que está aquí presente conmigo y que esta tarde nos dará una charla sobre el aprovechamiento de residuos vitivinícolas, entre otras cosas. Y bueno, que a lo largo de estos años hemos ido evolucionando, incorporando otras técnicas y otros cultivos y otras líneas, y hoy en día se conoce como Grupo de Viticultura, Olivo y Rosa, por los cultivos que hemos ido introduciendo últimamente a nuestros estudios. Bien, pues centrándonos en la viticultura, que es para lo que hemos venido todos hoy a estas jornadas, el objetivo que hemos perseguido desde el principio ha sido el profundizar desde diferentes aspectos en el conocimiento de las variedades de vid cultivadas y de su enorme diversidad, tanto intervarietal como intravarietal, y hacer llegar todo este conocimiento pues, al sector privado en la medida de lo posible, que es siempre lo que cuesta muchas veces conseguir ese nexo. ¿Y cómo se hace? Pues a través de patentes, a través de acuerdos de transferencia de material, con prestaciones de servicio, encargos que nos pueden hacer directamente, licencias de explotación o secretos industriales. Y, por supuesto, en paralelo, como somos investigadores, pues llevamos a cabo publicación de artículos científicos, técnicos o divulgativos en revistas especializadas del sector. Y partiendo de esta base, en el campo de la viticultura, pues hemos desarrollado diferentes líneas a lo largo de todos estos años, y una de ellas ha sido pues, la realización de numerosos estudios sobre la combinación del terroir y la variedad,
aplicando diferentes técnicas de manejo del cultivo con el fin de mejorar la calidad del mosto o del vino y, a su vez, intentando disminuir la incidencia de enfermedades fúngicas. Uno de los escenarios en los que hemos llevado a cabo durante todos estos años nuestros trabajos, algunos de ellos, es la región vitícola que hay en el Principado de Asturias, concretamente en el suroccidente de esta región, que está en el norte de España. Y aquí nuestro grupo pues, viene desarrollando investigaciones desde hace ya más de 30 años y nos consta que nuestros trabajos pues, han sido fundamentales y decisivos para recuperar las variedades de vid allí cultivadas desde la antigüedad y relanzar también esta zona vitícola que estuvo a punto de la extinción tras el abandono, o sea, tras el boom que supuso la minería a mediados del siglo pasado y que después se abandonó. Entonces era una zona totalmente olvidada y nuestros trabajos pues, sirvieron sin duda a recuperar esto. De hecho, hoy en día se cuenta con la denominación de origen Cangas. Mañana nos hablará de ella el presidente de esta denominación, que está aquí también presente. Se han puesto en marcha varias bodegas. Nuestra planta, que hemos certificado clones de las variedades allí cultivadas, se venden en la actualidad, están disponibles en el mercado. Desde el año 2002 hay una fiesta de la vendimia y se ha creado un museo del vino. Pero claro, es como siempre, y se ha hablado Nancy anteriormente, ¿qué ocurre en estas zonas? Que bueno, para que estas actividades, esta nueva viticultura, esta nueva actividad, pues pueda constituir un motor económico y de desarrollo en una zona, pues tenemos que apostar por la máxima calidad de los vinos, tenemos que intentar introducir mejoras en el cultivo, en el manejo, que lo puedan hacer más rentable, pero tiene que ir parejo con un respeto al medio ambiente y con la sostenibilidad del cultivo. La mayoría de los viñedos en esta zona se encuentran en zonas de fortísima pendiente, tienen altitudes superiores a los 400, 500 metros, y todas estas características que tienen los viñedos de esta región asturiana los engloban perfectamente, están encuadrados en lo que se denomina como viticultura de montaña, en fuerte pendiente o de pequeñas islas, también conocida como viticultura heroica o viticultura extrema, por todas las connotaciones que ello lleva. Y a estas condiciones pues, suele ir asociado, como ya se mencionó anteriormente, en ocasiones la dificultad de mecanización, una climatología adversa. Esta mecanización tan difícil pues, obliga a incrementar muchísimo el número de horas, de mano de obra, lo que nos va a suponer un sobrecoste siempre y pues, a lo que nos lleva es que si queremos hacer un poquito más rentable esto, pues hay que introducir mejoras para no emplear tanto dinero y tantas horas. Ya concretamente, uno de los manejos del cultivo que es más habitual es el control de las malas hierbas del viñedo. Y esta práctica pues, adquiere en estas zonas especial importancia porque las condiciones edafoclimáticas que se dan en una viticultura húmeda pues, favorece enormemente la proliferación de esta vegetación, que muchas veces es la vegetación natural, pero con estas condiciones de humedad pues, se dispara enormemente. Y por desgracia, esto suele ir de la mano siempre en paralelo con una mayor proliferación también de las enfermedades fúngicas que afectan a la vid. ¿Cómo podemos combatir estas malas hierbas? Bueno, pues está lo de siempre, que es la siega manual o el uso de desbrozadoras manuales, que desde que empieza el ciclo de la vid pues hay que repetirlas periódicamente desde mayo hasta que se recoge la cosecha, que allí en aquella zona es en octubre. Pero debido a la orografía del terreno o al difícil acceso en muchas ocasiones, o no es posible incluso a veces ni utilizar desbrozadoras manuales, y esto nos limita a la hora de poder meter maquinaria más grande o más profesional que podría un poco ayudar a hacer estas labores. Por lo tanto, muchas veces lo que nos queda es el control de las malas hierbas aplicando herbicidas, porque en algunas zonas es la tarea que se sigue haciendo habitualmente. ¿Qué pasa? Que tiene un elevado coste, la legislación al respecto es cada vez más restrictiva, hay normativas comunitarias y nuevas legislaciones que lo que van encaminadas es totalmente hacia la futura prohibición de este tipo de productos. Y ya no solo porque sean altamente nocivos para la salud,
sino porque también llevan consigo unos problemas de contaminación del medio ambiente muy, muy fuertes. Otros sistemas que podemos emplear para controlar las malas hierbas y que nosotros ya hemos probado, hemos realizado algunas experiencias en algunos viñedos, es emplear cobertura plástica para cubrir con plástico las filas, pero eso no nos va a evitar el tener que también desbrozar o aplicar herbicidas en el espacio interfilas. Y además hay que ponerlas, pues normalmente la cobertura plástica se pone antes de plantar las cepas y antes de poner los postes. Necesita reparaciones porque se acaba deteriorando cada cierto tiempo por el sol, por la humedad, se acaban deteriorando. Y además no siempre es posible su colocación en zonas como la viticultura de montaña o de fuerte pendiente o sitios con la orografía complicada. Muchas veces también porque el efecto de arrastre que provocan las lluvias en estos territorios, en estas pendientes, nos pueden acabar deteriorando y llevándose esta estructura. Entonces, bueno, pues llegamos al momento en que ante esta situación, pues por una casualidad, por un reportaje que se había visto en televisión, donde se hablaba de un grupo de investigación que utilizaban cabras en los olivares para mantener la cubierta vegetal y que no tocaban los olivos porque se les había creado aversión al olivo. Y bueno, pues entonces se decidió contactar con ese grupo de investigación, que eran el grupo de investigación en rumiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona, que dirige la doctora Albanel, y lo que le propusimos es probar, a ver si era posible, probar la técnica que ellos empleaban con las cabras en el olivar, probarlo en este caso con ovejas, que son menos destrozonas, por así decirlo, vamos, que no se van a poner a trepar a las espalderas y demás, probarlo con ovejas, para variedades de vid. Y ellos ya en ese momento ya habían empezado a hacer algunas pruebas con ovejas. Y a partir de ahí se inició una colaboración con este grupo de investigación y se firmó un convenio entre las dos instituciones. Y se fue una persona de nuestro grupo, la doctora Pilar Gago, a hacer una estancia a sus instalaciones para aprender esta técnica de la aversión. Y lo hizo, en este caso, con lo que tenían ellos ya a punto allí, que era con cabras y olivo. Aquí en estas dos imágenes pues, se ven algunos momentos del paso de esta compañera nuestra por las instalaciones. Y bueno, una vez a su vuelta, pues llegó el momento que dijimos, bueno, pues ahora vamos a probarlo con una variedad de vid en nuestras instalaciones, en este caso en la colección que tenemos de variedades de vid en la Misión Biológica de Galicia. Y entonces se le creó... hicimos esta versión con la variedad albariño en nuestra finca y con dos ovejas, que eran dos ovejas hembra, que tienen que tener una edad concreta, menores a 2 años de edad, y lo que es fundamental es que no pueden haber probado nunca anteriormente la vid cuando se va a aplicar esta técnica. Por eso se escogen jóvenes en ese sentido y asegurarse de que no hayan probado la vid. Y se aplica el método que ya está publicado por los investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces llega el momento que les explico un poco en qué consiste el proceso de esta aversión, que realmente no, o sea, es algo súper sencillo y, en primer lugar, lo que hay que decir y remarcar es que no se le hace daño alguno a los animales y que se basa en un procedimiento de asociación muy simple. ¿Vale? Entonces, las ovejas se les da por primera vez en su vida, se les da de comer hojas de vid, hojas de albariño, y les encantan. O sea, como locas, las comen, pero como si no hubiese un mañana, las devoran. Entonces, a continuación, justo después de la ingesta de estas hojas, se les da un brebaje, un preparado que lleva cloruro de litio. Lleva en una concentración totalmente calculada que va en función del peso del animal y de la cantidad de comida que haya ingerido previamente. Bueno, pues al momento lo que le provoca es una sensación de rechazo. No vomita, no se pone enferma, no se estremece, no le pasa nada. O sea, simplemente es un efecto asociativo, ¿vale? Que lo consigue, pues esa sustancia le provoca ese efecto rechazo total y absoluto a lo que acaba de comer. Y bueno, hay que decir, como ven las imágenes, que esto no lo aplico yo.
que me dedico a otras tareas de investigación, lo hace un profesional experto en animales, con el carnet de manipulación de animales y todo. Y se emplean este tipo de cánulas, que son las que se emplean habitualmente pues, para administrarle, por ejemplo, un medicamento a un animal. O sea, no es nada agresivo ni nada... Y entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que pasados 2 días, la técnica consiste en que, bueno, ya le hemos provocado teóricamente la aversión y pasados 2 días, aunque se haya pasado un día entero la oveja sin comer, o sea, que la tengas ahí que quiera comer y comer, le ofreces nuevamente hojas de vid fresquitas, es que ni se acerca, ni las huele, o sea, no las toca, es algo, la verdad es que llama la atención, es increíble, o sea, no. Y bueno, pues lo que es cierto es que esta versión les dura como 2 años, se puede dar, si es necesario, una dosis de recuerdo, que es lo que se suele recomendar, pasados 2 años que le apliques una dosis de recuerdo. Y bueno, nos ha llegado noticias de que en el caso de las cabras y el olivo, que hay crías que empiezan a heredar como esa versión general a los padres. Pero bueno, eso es un tema que habrá que explorar mucho más. No sé hasta qué punto, pero bueno, sí que es cierto que nos han dicho algo de eso. Entonces, visto el éxito que tuvimos con esta experiencia de aversión, para una variedad en nuestras instalaciones, pues decidimos, lo que proponemos es intentar trasladar esta actividad pues, como una alternativa de lucha contra las malas hierbas, que vemos que es altamente eficaz, que puede ser rentable y, bueno, a su vez es respetuosa totalmente con el medio ambiente para ser empleada en este tipo de viñedos de difícil acceso, de orografía muy complicada, como pueden ser los que tienen todos ustedes aquí. Porque, en primer lugar, nos va a permitir mantener una cubierta vegetal baja, porque a diferencia de lo que si se utilizan herbicidas, normalmente el suelo queda desnudo, ¿vale? Entonces, esto, en primer lugar, nos mantiene una cubierta vegetal baja. Y eso va a favorecer ya no solo el que constituya un sumidero de carbono, el tener esa cubierta vegetal, sino que nos va a evitar, como comentamos antes, los problemas que pueden ocasionarse en estas pendientes por la pérdida de suelo, por el arrastre de las lluvias, por la erosión, que es es de vital importancia en este tipo de viticultura. Otro manejo del cultivo que es muy habitual y que en este tipo de viticulturas heroicas extremas también tiene una especial dificultad es la aplicación de tratamientos fitosanitarios que se tienen que dar campaña tras campaña para el control de las enfermedades fúngicas que atacan a la vid, que las más comunes son el mildiu, el oidio, la botrytis, que la conocen todos ustedes. Entonces, pues también, como decía, debido a las dificultades de mecanización y al igual que ocurría con el caso de los fitosanitarios, o sea, de los herbicidas, llevan parejo pues, un daño medioambiental por el uso excesivo que se hace de todos estos productos, que además también acaban contaminando las aguas subterráneas, los acuíferos y la propia contaminación del suelo. Y de hecho, esto lo encontré hace muy poco, hay un reglamento de ejecución de la Comisión Europea, que ya viene de 2018, en la que el cobre ha sido incluido como uno de los elementos a sustituir, que si nos sustituyen, o sea, si nos eliminan el cobre ahora mismo en la viticultura de zonas húmedas o en europea, no sé, pero que ahí está y eso viene y hay que tenerlo presente, ¿no? Para ir buscando pues, un poco alternativas. De hecho, hay algunos estudios sí que indican que en este tipo de viticulturas sería posible intentar reducir el número de tratamientos fitosanitarios si jugásemos un poco con las variedades, con la riqueza varietal que hay, con las distintas variedades, conociéndolas bien, y se reducirían, y aprovechar también un poco, como pueden ver aquí, en este tipo, las diferentes orografías, las diferentes orientaciones, que haya variedades, como jugar con esas variedades y las condiciones del terreno en una misma parcela, las diferencias para poder, es una forma de intentar atajarlo. Pero otros estudios también nos dicen que si utilizamos ovejas como sistema de control de las malas hierbas, podría a la vez reducir la incidencia de enfermedades fúngicas y aumentar la calidad de la uva en los viñedos, debido sobre todo a los excrementos de este tipo de ganado.
¿Por qué? Porque tiene mucho potasio, es muy rico en potasio, los excrementos de este ganado, y, de hecho, otros autores indican que el potasio tiene un efecto beneficioso para la maduración de la uva y otros aspectos relacionados con la intervención de las ovejas en la eliminación de las malas hierbas del viñedo. Por todo ello, lo que planteamos en su momento fue un proyecto real en un viñedo, o sea, vamos ya a intentar poner esto en práctica definitivamente en un viñedo comercial de una bodega asturiana, que es Viticultores Heroicos Asturianos, Víteras, y con los siguientes objetivos, que era comprobar si el control de las malas hierbas mediante el uso de ovejas con aversión inducida a la vid es igual de eficaz que el uso de herbicidas. Eso en primer lugar. Evaluar también la influencia que tiene la presencia de las ovejas sobre determinados parámetros de calidad de la uva y el vino por ese aporte de potasio que acabamos de comentar en el suelo procedente de los excrementos de este ganado. También comprobar si este método de control de las malas hierbas en el suelo del viñedo influye en la disminución de la incidencia de las principales enfermedades fúngicas que atacan a este cultivo año tras año. Y, por último, analizar la influencia que puede tener esta técnica de control de las malas hierbas con ovejas frente al uso de herbicidas en la erosión y la concentración de nutrientes en el suelo. Esas serían las bases de la propuesta. En estas imágenes se pueden ver lo que sería la parcela que tiene esta bodega en la ladera. Son casi 5 hectáreas de viñedo y está con una altitud entre 525 metros la cota más baja y 625 la más alta. La pendiente media es de un 20%, pero hay muchos puntos en los que se llega a alcanzar incluso el 40%. La pendiente es muy, muy acentuada. Y en estas imágenes pues les muestro las variedades con las que trabajaríamos, que sería el albarín blanco, el albarín negro, el verdejo negro y el moscatel de grano menudo blanco. Se haría la versión que comentamos antes, como siguiendo esta metodología, en ovejas hembras, como dijimos, y que tienen que ser menores de 2 años y que no hayan consumido nunca hojas de vid. También lo que se tendría que hacer es instalar diferentes estaciones agroclimáticas en diferentes puntos de la parcela que nos permitan tomar una serie de datos como pueden ser la temperatura del suelo, la radiación solar, la cantidad de lluvia acumulada, la humedad que pueden tener las hojas, que es un parámetro muy importante a la hora de poder determinar o predecir ataques de enfermedades fúngicas, la temperatura del aire, la humedad relativa o el punto de rocío. Todos estos datos se relacionan con otros parámetros que vayamos cogiendo y son fundamentales a la hora de sacar conclusiones del estudio, todos ellos puestos en común. Entonces, lo que se propone es llevar a cabo 2 tipos de ensayos. Un primer ensayo sería el llamado ensayo control, en el que la bodega realizaría el manejo habitual del cultivo que viene practicando, pues con tratamientos antifúngicos habituales o con la aplicación de herbicidas para mantener la cubierta vegetal, para eliminar las malas hierbas. Y un segundo ensayo en el que se meterían las ovejas a las que hayamos creado esta aversión inducida a las variedades allí cultivadas. Creemos muy importante el poder contactar con empresas o con otros grupos de investigación para introducir lo que son las nuevas tecnologías en este tipo de ensayos, con robótica, con drones, etc. Por ejemplo, en este caso sería una buena idea un dispositivo sencillo que nos permitiese conocer el recorrido que hace una oveja a lo largo del día en el viñedo, porque eso nos va a permitir, por ejemplo, ajustar la cantidad de animales que deberíamos tener para cubrir una superficie concreta, ¿no? Porque no sabemos si podemos echar en una hectárea 2, 3, 4 ovejas, necesitamos saber qué es lo que van a comer, cuánto van a recorrer, bueno, y ese tipo de cosas, el soporte de las nuevas tecnologías nos ayudaría enormemente. Desde el principio del estudio sería necesario también tomar muestras de suelo de cada uno de los ensayos, de cada sector, y así se determinarían pues, una serie de parámetros como el pH, la materia orgánica del suelo, la acidez de cambio, el fósforo, el magnesio cambiable, la conductividad eléctrica o los cationes del complejo de cambio, que son parámetros muy habituales en una analítica de suelo normal. Y lo que sí también es cierto que tendríamos que hacer un estudio previo de cuál es
la cubierta natural, la vegetación natural que tiene en este caso el viñedo, y se pueden utilizar diferentes metodologías como el método del cuadrante que les expongo aquí. Otras mediciones que se llevarían a cabo tanto en las cepas que estén en los ensayos donde se hayan metido ovejas como en las cepas de las parcelas control sería evaluar la incidencia y severidad al mildiu en hojas y en inflorescencias. Pero al llegar la vendimia, pues también haríamos las evaluaciones de los daños ocasionados en los racimos y se seguirían las metodologías propuestas por nuestro grupo de investigación y también por la Oficina Internacional de la Vid y el Vino. Esto mismo se haría para el caso de la botrytis, que en este caso solamente en el momento de la vendimia y en los racimos se evaluarían los daños, también siguiendo la metodología propuesta por nuestro grupo de investigación. Y bueno, como ya comentamos antes, que se cree que esa alta concentración de potasio presente en el abono de oveja frente a otro tipo de abonos comunes en los que predomina más el nitrógeno, no el potasio, como puede ser el abono del ganado vacuno, puede influir positivamente en la maduración de la uva y en otros parámetros. Por ello, se tendrían que hacer controles de maduración en las semanas previas a la vendimia, en cada uno de los ensayos. Llegada la época de la cosecha, se plantea recoger en cada parcela en la que haya ovejas con aversión a la vid o en las parcelas control los kilogramos de uva por cepa, el número de kilos de racimos por cada cepa o el número de racimos por pámpano, otras mediciones como el peso largo y ancho de un racimo representativo en cada zona para ir un poco estudiando cómo puede afectar este tipo de actuación en el viñedo en estos parámetros, tanto en el fruto como en los mostos, donde se determinarían parámetros básicos como el rendimiento, el grado alcohólico probable, la acidez total o el pH. También en el momento de la cosecha lo que se hará es separar unos cuantos racimos para congelarlos y dedicarlos posteriormente a las analíticas de aromas en mostos. El resto de la cosecha, pues lo que se haría serían microvinificaciones, ¿no? A pequeña escala en este tipo de depósitos. Suele ser más difícil llevar a cabo elaboraciones en pequeños volúmenes, pero bueno, aquí tampoco, como tienes unas parcelas, tampoco vas a tener tanta cantidad de uva y se haría para cada uva, o sea, para cada variedad y para cada ensayo por separado. Queremos probar el efecto de todo esto en cada variedad. Y lo que sí, las microvinificaciones se harían siguiendo el protocolo habitual que haga la bodega para elaborar sus vinos tintos o sus vinos blancos. Y una vez que finalicen, pues una vez estabilizados, se filtran, se embotellan y ya podríamos dar paso a un análisis de los parámetros químicos básicos tanto del vino como del mosto. Y lo que sería la determinación la cuantificación y la identificación de los compuestos aromáticos que dan lugar al aroma del vino, pues se haría con una técnica de cromatografía de gases masas, que está acoplado a un espectrómetro de masas. Todo esto nos va a ayudar a comprobar si algunos factores de los que hemos estado hablando aquí, como el empleo de ovejas en el viñedo, la altitud, el tipo, profundidad del suelo, todos esos datos climáticos que recogemos, pues en su conjunto pueden estar modificando, afectando a los parámetros de calidad de los mostos y de los vinos de cada variedad. Y bueno, pasado todas estas experiencias, llegada a la recogida de la uva, uno se puede acordar de las ovejas, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con las ovejas, ¿no? Las hemos tenido pastando ahí todo el año y ¿ahora qué? ¿Se acabó? ¿Qué pasa con ellas? Pues bueno, se nos ocurre que en todo este tiempo que las ovejas han estado pastando, haciendo el abono en la viña y demás, pues después de la jornada se van a su establo porque no están siempre en la viña y pues eso, se acabaría su jornada laboral, ¿no? Y en todo este tiempo pues podrán quedarse preñadas, tener corderos, dar leche y por supuesto lana también, ¿no? Entonces decimos, ¿será diferente esta leche que produzcan estas ovejas por algún motivo, por el tipo de pasto en un viñedo? Pues lo que se nos ha ocurrido, y ya hemos contactado con un grupo que también es del CSIC, del Instituto de Productos Lácteos, que está en Asturias, y es el grupo de fermentos lácticos y bioconservación. Y lo que se plantea es evaluar lo que se conoce como la microbiota que podría tener esa leche obtenida de un pastoreo en viñedo. ¿Cuál sería el objetivo? Pues el objetivo es poder elaborar productos lácteos diferenciados, con lo cual todo esto en su conjunto acabaría
siendo pues, un ejemplo muy claro de economía circular, donde se intenta aprovecharlo todo, reducir residuos que van asociados, por ejemplo, a una explotación vitícola. Y llegamos al problema de siempre, la financiación. Para llevar, claro, es que todo esto está muy bien y se puede hacer muchas cosas, pero es necesario, como todos sabemos, tener financiación. En ese sentido, pues se hizo una propuesta. Nosotros liderábamos uno de los 18 grupos de investigación, era un macroproyecto europeo que se solicitó, con un presupuesto global de más de 9 millones de euros, que parece mucho, pero al final entre tantos grupos y tantos países, y pues al final es... ¿Y qué ocurrió? Pues que lo que ocurre muchas veces, la evaluación fue muy positiva, pero no había suficientes fondos para todas las solicitudes planteadas. Pero bueno, eso no nos ha echado para atrás. Nosotros creemos en esta actividad, en este proyecto, creemos que es algo que se puede llevar a cabo. Y aprovechando este atril, pues, y en los presentes, pues, yo siempre digo que cualquier grupo, cualquier entidad privada que quiera colaborar o que se le plantee la posibilidad, pues a mí me gustaría llevar esto a cabo, pues podemos hacerlo en nuestros viñedos, pues desde aquí siempre lanzamos el anzuelo para que, vamos, encantados de colaborar con cualquier grupo, cualquier empresa, o para llevar esta actividad a cabo en diferentes zonas. ¿Por qué? Porque, como pueden haber visto, al final la problemática es muy común a zonas vitícolas con lo mismo, ¿no? Y, de hecho, claro, si todos los resultados que se obtienen son positivos, son extrapolables, es lo que quiero decir. Ya no solo una zona de vitícola asturiana de Fuerte Pendiente, pues a una de pequeñas islas, a otra... yo que sé, en Madeira, que están aquí nuestros compañeros portugueses, en zonas con viticultura donde con estas condiciones cueste mucho llevar a cabo la eliminación de las malas hierbas, etcétera, etcétera. Decirles por último, ya para finalizar, ir finalizando, que esta y otras actividades que llevamos a cabo en el grupo se engloban dentro de una plataforma temática interdisciplinar que se llama Alcinder, cuyas siglas significan Alternativas Científicas Interdisciplinares contra el Despoblamiento Rural, que ya se ha hablado bastante de aquí y se hablará mucho más. De la concepción y la creación y la coordinación de esta plataforma, pues somos responsables, Carmen Martínez y yo mismo. En su inicio se creó con 16 grupos de investigación pertenecientes a 14 centros del CSIC, porque en su origen, digamos que era lo que se nos indicaba, que teníamos que ser grupos del CSIC a la hora de fomentar este tipo de plataformas. Hoy en día ya están más abiertas a que podamos incorporar a gente, y había también 15 empresas privadas y 4 entidades también privadas. El reto de esta plataforma, se lo digo aquí literalmente, es muy sencillo. A partir de estudios científicos que combinen tecnología puntera, patrimonio agrario, cultura, paisaje y capital humano en zonas rurales despobladas, ofrecer alternativas para la creación de microindustrias de alta rentabilidad. Y, como les decía, la dinámica que tiene esta plataforma pues, permite la entrada de nuevos socios en cualquier momento que nosotros consideremos oportunos. O sea, y de hecho tenemos solicitudes siempre de gente interesada o de empresas en formar parte de ella. Y bueno, como pueden ver aquí en el mapa, la zona inicial en la que iniciamos estas actuaciones pues es la del Círculo, que es el suroccidente asturiano, el sureste de Galicia, esa zona también metida en el Bierzo, y de hecho ahí tenemos datos de que es la tasa con la velocidad de despoblación más alta de Europa en algunos puntos concretos. Por ejemplo, en Cangas del Narcea tienen, creo que lo vimos hace poco, una velocidad de despoblación de la más alta de Europa. Pero bueno, que está ocurriendo en un montón de sitios. Y eso, pero bueno, que esperamos que con estas actuaciones que pretendemos llevar a cabo a medio o largo plazo, algo se pueda ayudar a resolver estos problemas de despoblación, y lo que digo siempre, que esto es extrapolable a otras zonas de la España vaciada. Y bueno, para que no sea todo tan triste, pues finalizo con esta viñeta que salió, me parece que fue en la Voz de Avilés. Yo creo que sí, La Voz de Avilés, que la hizo un ilustrador que se llama Neto, y se basó en el eco que tuvo esta propuesta de utilizar a ovejas con aversión inducida a la vid, propuesta por nuestro grupo y por Bodega Viteras. Y nada, pues esto es todo lo que ha dado así esta propuesta. Espero que les haya gustado. Y si tienen alguna pregunta... Sí, claro que sí. Momento ahora para las preguntas a Santiago. A ver, al fondo, la señora.
Espera un momentito y le hacemos llegar un micrófono y así la escuchamos todos bien. Gracias. Buenos días. Buenos Me llamo días. Lidia Romero, soy de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y con respecto a tu exposición, que te doy la enhorabuena, me parece muy interesante, me cabe la duda de pensar, porque no veía si ahí habían bancales, si has estudiado la capacidad de carga, porque yo estoy cansada de ver bancales destruidos por el paso del ganado en las islas. Y antes comentaba Nancy que hay problemas en los viñedos del norte, entre la montaña del Sepo y Tamargada, por ejemplo, de ganado mayor suelto y... que había Sí. en las islas. En las zonas donde prevemos llevar a cabo estas actividades, no es un sistema de aterrazamiento, son viñedos con fuerte pendiente y claro, nosotros si queremos llevar a cabo este trabajo pues hay que tener un poco controlado al ganado, obviamente. Entonces, bueno, en primer lugar se utilizan ovejas, no cabras, porque no son tan agresivas. Y en segundo lugar, hay que delimitar un poco el acceso, o sea, para probarlo es fundamental. Nosotros, si queremos probar el efecto que tiene esto, no podemos dejarlas a su libre albedrío, tenemos que delimitar la zona en la que se lleva a cabo un ensayo con las ovejas con aversión y la otra que tenemos como control. Los destrozos que pueden llevar a cabo por el peso del animal, pues desconozco aquí en las islas hasta qué punto esas reses pueden destruir un bancal que esté con el paredón, le llamaban, ¿no? Bien hecho. O sea, allí no habría este problema. Lo que pasa es que, bueno, no creo que el peso de una oveja pueda llevar a cabo... Por eso es necesario también calcular bien el número de animales que deberíamos meter para una superficie y no soltar un rebaño en una oveja, o sea, un rebaño en una zona concreta. Por eso creo que es importante determinar muy bien y calcular previamente a iniciar esta actividad cuál es la necesidad, el número de animales que necesitamos, pues eso, pues para no provocar otros daños innecesarios. Es decir, que podría ser aplicable en la isla, pero obviamente con unos parámetros que tienen que ser previamente estudiados, Sí, o sea, como decías ahora, sí. el número, el peso... Sí, yo creo que todo es posible y creemos que puede ser algo, sobre todo, sostenible, reduces costes y encima, si realmente este tipo de abono que nos dejan nos van a mejorar la calidad de la uva y su combinación reduce incluso la incidencia de enfermedades que atacan el viñedo, porque bueno, no va a haber una cubierta vegetal que sea un reservorio de las esporas que después van a atacar, etcétera, etcétera, o puedan activar esa riqueza en potasio, otros parámetros fisiológicos de la planta que puedan ayudarnos a ayudarla a luchar, pues yo creo que sería muy interesante. Sí, sí, desde luego que es una investigación interesante. Le damos la palabra también a Manuel, que tiene una pregunta. Santiago, visto el ensayo, como primera ingesta del animal se le da hoja de albariño, ¿no? Vale, Variedad sí. Eso mismo se podría extrapolar a otro tipo de cultivo, siendo la ingesta, por ejemplo, vamos a poner aquí que hay mucho cultivo de mango en Canarias, la hoja de mango y luego le das el antídoto para que la vuelva a rechazar y demás, ¿sería también viable? A ver, en la experiencia que se ha hecho, en principio nosotros probamos la vid, no porque hubiesen probado la vid, porque habían probado cabras en olivo, y entonces la experiencia después se hizo en vid. Sería cuestión de plantearlo y hacer esa prueba. Quizás se pueda probar aversión a otros cultivos. Yo no lo descarto. Sería muy interesante. Es que sería... En Canarias, que son muy erosivas por el acceso a los terrenos y demás, con otro tipo de cultivo. Podría ser. Habría que probar la técnica, ¿por qué no? Pues mira, surge ahí también Otro campo, otra línea de investigación. Tenemos al fondo una señora que quiere preguntar. Buenas, Santiago. ¿Qué tal? Yo ya las uso. Soy la propietaria, se enfada mi marido, de la bodega Altos de Chipude. Tengo que decir que sí es cierto que yo no las meto donde tengo paredones, porque no es tan desastrosa la oveja como la cabra, pero sí es cierto que ellas hacen un camino por donde pasan siempre.
Y entonces, ¿dónde las uso? Pues en pequeñas fincas. En Rajadero, por ejemplo, no las meto ni loca, porque me tiran los paredones abajo, es una pena. Pero sí que las uso, ¿en qué fincas? Pues donde no hay paredones, donde se han hecho nosotros ahora para evitar lagartos y toda esta plaga que tenemos, por lo menos en nuestra zona, estamos plantando viña donde no hacemos paredones en ciertas zonas, con pendientes pero sin paredones, para evitar los lagartos. Y sí es verdad que ahí funcionan. Y además decirte que por lo que he estado viendo, todos esos ensayos han sido en viña, en el cultivo en espaldera. Pero todos sabemos aquí que nosotros no solo tenemos vasos, sino que tenemos, es peor todavía, tenemos la viña en el suelo. Yo hace 3 años que la uso por necesidad, porque desde que cogí la viña somos agentes ecológicos y no queremos poner herbicida, evidentemente, ¿no? Afecta a la calidad. Y me arriesgué, pero no solo uso ovejas, sino también gallinas. Y patos no, porque no tengo agua. Y son unos, se beben todo lo que encuentran por ahí, ¿no? Así que si puedo aportar algo, pues llevo 2 años con ovejas y sí que funciona, pero sí que es verdad que el que tenga los paredones hechos no las meta, porque no destrozan tanto como la cabra, pero sí es verdad que... Lo único preguntarte, como solo habéis probado, habéis hecho pruebas solo en cultivo en espaldera o en otro tipo de cultivo. Me refiero al vaso... Cuando la estuvimos, después de crear la versión por primera vez, la estuvimos probando la eficacia de la versión en una finca que está en espaldera. Ahora la propuesta se haría para un viñedo en una zona en pendiente de alta montaña y creemos que allí también es un sistema en espaldera, aunque está en pendientes, la conducción está en espaldera y no creo que hubiese ningún problema. Y después, claro, para lo que me decía usted de los caminitos que van dejando, pues por eso es importante un poco calcular, claro, porque yo lo entiendo, es complicado, ¿no? Pero si las dejamos a su libre albedrío todo el día, ellas al final son de costumbres y hacen lo mismo todo el día. Entonces es importante intentar obligarlas a cambiar de sectores, de zonas o de recorridos, porque si no siempre hacen, es cierto. Pero bueno, son pequeñas fincas, no las puedo delimitar porque las dejaría en 500 metros. Ya. Bueno, por eso digo que es importante calcular qué cantidad nos pueden cubrir en un tiempo determinado. 4 máximo. También porque come muy rápido, y después las tengo que alimentar yo. Claro, no, aparte de que hay que suplementar. Vale, pues muchas gracias. Bien. Sí, Carmen quiere preguntarle también. Yo quería preguntarle, en relación con lo de las ovejas, porque claro, la diferencia entre las ovejas con aversión a la vid, de las que habla Santi, y las ovejas normales, es que las que tienen aversión pueden estar en una viña todo el año. Cuando la cepa tiene hojas, cuando tiene brotes. Mi pregunta es si usted en su viña las tiene cuando tienen brotes. Claro. Que se queden sin hojas, claro. Claro. Pero el problema, claro, porque el problema con las malas hierbas es que cuando más problema hay de malas hierbas es precisamente cuando la vid está brotando, que es cuando la mala hierba le quita nutrientes a la cepa y cuando tenemos el problema. Esa es la gran diferencia del uso de una oveja normal a una oveja de estas, pero es muy interesante. A una oveja preparada. Exacto. Bueno, y además, oveja hay dos Sí. tipos de oveja, la oveja de leche y la Sí. oveja de carne. La de carne se come los postes de teléfono, es como la cabra. Sí. Entonces, tengo que la de carne, la de leche es más cuidadosa y no hace tanto daño al terreno, a la vara, no sé cómo de la vara. Es la experiencia que tengo, ¿no? Ya. Me arriesgué con una finquita pequeña, pero bueno, bien. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, sí, por la aportación de... Sí. No, pero bueno. Mira, por aquí también tenemos una pregunta de Philip. No, solo quería saber, me encantó la presentación, súper interesante y
para las Azores llueve de sobra, es muy importante este tipo de metodología alternativa a los herbicidas, que nosotros también estamos buscando diferentes alternativas y estamos experimentando, en la verdad somos nosotros experimentando y gastando el dinero haciendo eso. Pero quería preguntarte si hay alguna comercialización de este tipo de proyecto, ¿cuál es el coste que podría ser para una empresa que quiera hacerlo y experimentarlo? Claro, tendríamos que calcular en función de la superficie el coste de los animales, de la aversión y demás, pero tendríamos que sentarnos y hacer números. Bueno, o sea, cuando hicimos ese proyecto, la financiación que se pedía, pues era, claro, depende de la zona de actuación y del personal dedicado a ello, pero sobre todo, bueno, pues son después, es durante el periodo de poner en práctica estas analíticas y demostrar que realmente es eficaz y que puede incidir, pero no tendría que ser muy, muy elevado. El precio de una oveja no es caro y después lo que sí es más necesario a veces es tener personal encargado de tener cuidadas esas ovejas. O sea, a veces es más complicada esa logística de tener a alguien que sea capaz de sacarlas por la mañana y de llevarlas para casa. Por eso se incide mucho en esas otras actividades paralelas que se le puede sacar provecho, ya la producción asociada a las ovejas de leche y demás, que no solo estén pastando, sino que sean también una fuente de riqueza para la persona que emplea las ovejas. Porque nosotros a veces tenemos esa limitación, tenemos la experiencia, pero después nosotros no podemos desplazarnos desde Pontevedra hasta Asturias para sacar las ovejas por la mañana y recogerlas por la noche. Es un poco complicado, entonces siempre necesitamos esa colaboración, pero después el coste de la experimentación en sí no tendría por qué ser muy elevado. Una empresa no debería suponerle un gasto mayor. Al principio pues es necesario delimitar un poco las zonas de la parcela para poder llevarlo a cabo, pero no tendría que ser caro. Qué bien, una posibilidad ahí de colaboración. Sí, una pregunta más al fondo. A ver, con el micro, si no escucho bien. Preguntaba si la adversión se puede crear con dos especies al mismo tiempo, por ejemplo, la uva con la viña y con los olivos, en el caso que estaban diciendo del mango. Nosotros lo hemos probado solo para un cultivo concreto. Yo creo que probarlo ya, intentar, porque como acabo de decir, es una especie de asociación. No sé hasta qué punto puede ser acumulativa en una oveja el darle a comer un alimento, provocarle la aversión, darle a comer otro, generar la aversión. Yo creo que no funcionaría. Vale. Que lo conveniente y lo adecuado, y también por el propio animal en sí, sería solo encaminarlo hacia una tarea, para no combinar cultivos. Muy interesante la pregunta. ¿Alguna más? Todavía tenemos tiempo para alguna preguntita más, o alguien que quiera comentarnos algo tras esta intervención de Santi. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, pues hemos terminado la primera parte de esta jornada y ahora ya llega la pausa para la comida y volvemos esta tarde. Muchas gracias a todos. Gracias.